¿Cómo podemos prevenir un absceso a la hora de tener un absceso endovenoso? Muchas veces se producen abscesos endovenosos no por el medicamento, sino por la mala técnica. ¿Cuál es la técnica adecuada para colocar un absceso endovenoso? Bueno, para colocar un absceso endovenoso tenemos que tener en cuenta varios puntos, empezando por la técnica séptica, la técnica a la hora de colocar nuestro absceso endovenoso, el número del calibre, el grosor de la vena del paciente. Tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes no son iguales, tenemos que mirar las venas del paciente, el calibre del catéter para no ir a sobrepasar el endotelio de la vena, y tenemos que tener en cuenta el uso de los EPP, como son los guantes, el tapabocas, el gorro, y si es necesario una bata para evitar salpicadoras de fluidos. En Salud siempre cumplimos con un protocolo para evitar lo que son abscesos endovenosos, que es lo que se forma después de haber colocado algún suero o medicamento de manera endovenosa para prevenir la celulitis, que es una infección que ya compromete el músculo y el sistema linfático y también la piel como tal, para prevenir la flebitis, entre otras complicaciones como una sepsis. Por eso es muy importante seguir estos pasos que tú acabas de nombrar y cuéntame cuál ha sido tu experiencia o el caso que más te ha llamado la atención a la hora de atender a un paciente que se le colocó un suero, que sea en una clínica o hospital y que pues haya tenido alguna complicación. No, pues mira que esos hay restos. Yo trabajé un tiempo en urgencias y en urgencias llegan pacientes de todo tipo. Sí, Una vez nos llegó un paciente que no tenía los miembros superiores. Entonces uno se queda pensando cómo lo canalizo. Entonces, bueno, pues la jefe nos decía, no, pues tienen que buscar la forma donde sea. Si se puede colocar, si tienes la zona del pliegue, se puede colocar ahí, o miramos si toca yugular y nosotros, pero para un paso, un antibiótico de alto espectro como es un ertapen, para la yugular es muy pesado. Entonces, sin embargo, nos tocó para la hidratación y después la jefe le tocó colocar una línea media para poder que no le fuera a generar una flebitis por medicamento, que sería una flebitis química, para el paso de los antibióticos y todo. Pero es complejo. Los pacientes les tienen miedo a los accesos yugulares. sí, es una complicación que se ve muy frecuente y por eso queremos prevenirlo. Ve, en enfermería tengo entendido que a la hora que van a buscar la vena, siempre comienzan de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, de lo más interno hacia lo más externo, ¿no? Sería en este caso la forma viceversa, de lo más externo a lo más interno. Ya que si empezamos desde la zona del pliegue, que es la zona más fácil, que lo dicen en enfermería, le decimos la zona fácil, entre comillas, si empezamos desde acá y se le daña la vena o se le genera una extravasación, una flebitis, y queremos bajar, ya no va a tener la misma circulación, porque recuerda que vamos de descendencia a ascendente. Entonces, si acá la dañamos y vamos a bajar al dorso de la mano, pues no vamos a tener un excelente fluido y más si cogemos la misma vena sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que empezar siempre de lo distal, lo proximal. Entonces, empezamos por el dorso, si no se puede, el dado caso, el dorso lateral, que sería en el dedo pulgar. De ahí pasamos a antebrazo, podemos pasar a la cara externa, de ahí podemos pasar al pliegue y ya dado caso, un poquito más arriba o ya la yugular. Eh, ¿Y qué otro caso de así te llamó la atención de cómo Una esos? paciente pediátrica, son Ah, complejos. los niños. Son bastante complejos porque ellos les tienen mucho miedo a las agujas, a las enfermeras, a veces solamente te ven entrando y ya se ponen a llorar y es normal. Pero hubo una niña que, por más pequeño que era el catéter, quien tratara de canalizarla igual hacía una extravasación inmediata. Tanto el dorso como el pliegue tenía unas venas súper pequeñas, muy delgaditas, parecían las venas de un bebé recién nacido y era una niña de 3 años. Entonces fue bastante complejo y tocó colocarle una en pliegue, pero fue más que todo directamente como tal en el pliegue. Entonces hay mucho riesgo de que a la hora de doblar el bracito, pues se empiece a dañar, se tapone, entonces o genera una extravasación. Tocó colocarle como una tipo férula debajo del codito para que la niña pudiera mantener el brazo así todo el tiempo, porque quedó con bombitas por todos los lados donde se le trató de canalizar y siempre se le generaba extravasación. Extravasación es cuando la venita se inflama y es el endotelio lo que se inflama, entonces la piel de una
hace una inflamación tipo bolita donde quedan las punzaciones. Complejo. Y entonces, ¿qué hicieron en ese caso? Tocó llamar al pediatra directamente con una jefa. Ella era jefa de neonatología, entonces ella sabía coger esas venas chirringuiticas en un 2x3 y tocó porque no, la niña, el reglamento es 2 chuzones por enfermera. Si usted no pudo para la segunda, llame a alguien que usted considere que lo puede hacer. Y pasaron 3 enfermeras, o sea que Precisamente por eso me gusta que cuando vamos a prestar un servicio, que sea pues alguien con la experiencia y también la profesión adecuada para hacer el procedimiento. En este caso, pues lo que es colocar un acceso endovenoso o aplicar una inyección, cualquiera de los dos casos, debe ser una persona adecuada que tenga pues obviamente el conocimiento y las bases para poderlo hacer de manera adecuada. Y para algo que incomoda mucho a las personas que te chuchan claro, eso genera un trauma al paciente, de hecho, una en los incomodidad. hospitales, en las clínicas, se ve que a veces lo chuzan aquí, acá y no le sacan y bueno, No le pueden coger en ningún lado y eso es incomodidad para el paciente. Y si es un niño, es un trauma, le va a coger aún más miedo. Y por cositas así es que la gente le tiene tanto miedo a las clínicas, a las enfermeras, a las inyecciones, a las agujas. Es complejo ese tema, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Si consideras que no eres capaz de coger el acceso de ese paciente, yo recomiendo no hacerlo. No lo hagas y llama a alguien que tú consideras que lo puede hacer mejor para no generarle traumas ni lesiones innecesarias al paciente. claro, es que lo que se evita es que hayan complicaciones como las que hemos tocado. Y ver, existe casos de personas que tienen tatuajes, bastantes tatuajes en la piel, pero le tienen miedo a las agujas a la hora de... Llegan todo el tiempo, uno no se puede alcanzar a imaginar los hombres así, súper musculosos, tatuados, y a la hora de sacarle sangre, sudan frío, tiemblan, ay, deme la mano, y estoy así, y uno, ay Dios, pero ¿cómo es posible? Y me tocó un chico súper grandote, como medía como un 80, así grandísimo, fornido, como de gimnasio, tatuajes hasta el cuello. Y a la hora de sacarle sangre, ese hombre se puso pálido, empezó a temblar y tocó llamar a una compañera que le diera la mano y era así. Temblaba para sacarle sangre. Y yo, pero, ¿cómo es posible si tenés un poco de tatuaje? Me dice, no, es que yo me cedo para poderme tatuar. Y yo, ah, Qué vaina. sí, es bastante complejo, pero llegan muchos así. Sí, llegan demasiados. Pero mira que si nos ponemos a pensar, nuestro cuerpo es como una computadora y cuando necesitamos meterle información, esto pues antes eran los discos duros, los cassettes, en este caso nosotros de manera endovenosa, intramuscular, subcutánea, de alguna forma estamos metiendo medicamentos o líquidos o lo que sea para poder que funcione de manera adecuada, o en el caso de que lo requiera el paciente como tal. Y, y existen diferentes tipos de líquidos endovenosos, ¿no? Que se utilizan frecuentemente como la solución salina, la destroza. El Harman, Mm, no manejamos mucho, están también los grupos, entonces también eso depende de cada paciente, la situación del paciente, las patologías, el motivo de consulta, entonces claro, y hay que estar pendiente, no podemos ir a colocarle, por ejemplo, un paciente que llega con un síncope, un desmayo, y decir, no, colocamos una destroza de una. Y si es diabético, ¿cómo le vamos a colocar una destroza? mm. Entonces hay que estar pendiente, mirar siempre la historia clínica, los antecedentes, preguntar, así ya esté confirmada la historia clínica, volver a preguntar. Que ahí estamos aplicando los 10 correctos a la hora de administración de un medicamento. Exactamente, de hecho, los 10 correctos a la hora de aplicar un medicamento es esencial. Es base porque así prevenimos lo que son accidentes, incidentes, reacciones alérgicas, una mala administración, una equivocación de paciente. Tenemos los que son similares, entonces la idea es prevenir cualquier riesgo que ponga en peligro la vida y la salud del paciente. Hay que Así estar es. siempre prevenido. Sí. Eh, Cuéntame, ¿dónde ha sido el lugar que más te ha llamado la atención a la hora de prestar tu servicio como enfermera? La verdad, pues no podemos decir nombres, pero sí me tocó un sitio acá en Palmira complejo. A la hora de hacer curaciones, pues normalmente se utiliza solución salina al 0.9,
o agua estéril en su caso extremo, pero pues el agua estéril es más costosa para las IPS, entonces normalmente utilizamos la solución salina. Ajá. Y teníamos por ahí unos 15 pacientes por hacer curaciones. Y entre esos 15 había, ponle unos 5 pies diabéticos, que es complejo y gasta mucha solución salina porque hay que hacer una limpieza profunda. A veces toca hacer desbridamiento con el médico, pero ese día no había solución salina y entramos a turno a las 7 de la mañana y nos dieron las 10:30 de la mañana esperando que llegara la solución salina, los pacientes sin curaciones, ya se habían bañado, no habían comido, esperando el diagnóstico, la revista médica, las curaciones y no había. Y nos decían, no, pues háganlo con Harman. ¿Cómo vamos a hacer una curación de un pie diabético con Harman? Entonces, pues en últimas tocó coger soluciones salinas de 100, que son chirringuiticas, y tocaba gastarse casi 2 por paciente y todo, entonces es trabajar con las uñas, es con lo que hayan. Ve, cuando existe un evento adverso a la hora de colocar un acceso endovenoso, los síntomas que presenta el paciente son fiebre, dolor, eritema y calor en la zona, Sí, también puede generar malestar. prurito, que sería como la picazón en la zona, puede generar muchas cosas también. Existe el caso que el paciente puede generar una alergia si el medicamento pasa a otra capa de la piel. Por ejemplo, puede quedarse en zona subcutánea y le empieza a generar una reacción alérgica, empieza a salir sarpullido, se le inflama mucho la piel, entonces toca sí o sí a un antihistamínico de una y tratar de drenarle lo que quedó en la zona incorrecta de acceso, porque a veces se queda ahí cristalizado y es un peligro, es un riesgo, entonces, y son pacientes muy delicados. Casi siempre cuando pasa eso es en los pacientes ya adultos mayores, por lo que la piel es tan delgadita, pues no se quedan quietos, entonces se jalan los accesos, se descanalizan. Entonces ahí ocurren muchos eventos adversos, hay que estar muy Ve, pendiente. ahorita que decía adultos mayores, contar una vaina. Cuando uno le dice, por ejemplo, a ustedes que hay que canalizar a un paciente adulto mayor, muchas de ustedes se asustan o dicen, uy, que por la vena, Sí. que por esto. ¿Cuál es la experiencia que te llama la atención, como que te has dicho, me ha impactado este señor? O... Sí, es que hay pacientes que normalmente cuando son abuelitos hombres, ellos vienen de trabajar en el campo, entonces trabajan con las manos y tienen unas venas brotadas, chéveres para canalizar porque uno las coge de una. Pero hay otros abuelitos que entonces tienen obesidad, son diabéticos, entonces las venas no se les ven, mantienen con retención de líquidos y por más de que tú le colocas torniquete, guante, de mil formas no se brota nada. Y eso pasa más que todo en mujeres adultas, adultas mayores, que por obesidad, retención de líquidos, diabetes, cualquier patología que estén presentando, por más de que tú haces presión para poder brotar una vena, no puedes ver ninguna. Es muy difícil, entonces ahí uno dice, Dios, ¿yo qué voy a hacer aquí? Es complejo, me pasó una vez una paciente, tenía todas juntas, obesidad, retención de líquidos y diabetes. ¿Cómo hacíamos ahí? Tocó llamar a una especialista en pediatría para poderle coger una en el dedo pulgar, Ah, porque no, aquí no se le veía nada del dorso, en el antebrazo, y aparte tenía un eritema en la parte del antebrazo y llegando al pliegue, entonces no se le podía tocar ese brazo, tenía pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo contrario, entonces no se puede tocar porque si no tiene movilidad, no tiene sensibilidad, ese brazo no se puede tocar para un acceso. Entonces era sí o sí cogerle en la mano, como fuera. Y por obviamente por la obesidad no se le podía coger en el cuello, entonces la yugular no era una opción, tocaba sí o sí en la mano. Y justo tocaba en el dorso izquierdo y no se le veía por ningún lado. Entonces tocó llamar a pediatría y le pusieron un torniquete súper apretado en un dedito. Se le pudo cuajar una por ahí, por el dedito, y ahí tocó colocarle un catéter de niño para poderle pasar medicamentos. ya la veo. Ah, Complejo, o sea, uno lo ponen a correr allá, pero es chévere, hace parte del proceso. sí, es un aprendizaje y todo hace Sí, parte de eso. Por eso tocamos estos temas para prevenir y pues con base a eso poder mejorarse, ¿no? claro que sí, esa es la idea, mejorar cada día para nuestros pacientes. Ve, y hablando de obesidad e hipertensión, los estilos de vida influyen mucho, ¿no? Lo que tú decías, que hay personas que vienen del campo, que son, pues, Claro que sí, las personas que han trabajado toda su vida, actividad física, con trabajo manual, trabajo pesado, normalmente
no sufren de obesidad ni de diabetes, casi siempre es más hipertensión, pero son unas personas relativamente muy sanas. Ya más que todas las personas que tienen sedentarismo, que ya como que están en su casa descansando, pero entonces no hacen actividad física, no salen a caminar, empiezan a presentar problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, y se les juntan todas y llegan al servicio ya muy complicadas. Eso sí es verdad, de repente la gente hace malas cosas y llega a los servicios pensando de que uno les va a solucionar un problema que ellos ya tienen desde hace mucho Desde tiempo. hace mucho tiempo, sí, no tenían en cuenta que se les venía desarrollando con hábitos anteriores y ya cuando ya llegaron a su tope máximo es cuando ya el problema estalló y ya toca sí o sí tratar con medicamentos, dejarlos internos para revisar, estar constante en consultas médicas, pero ellos no entienden esa parte, entonces es Y de complejo. hecho eso ahorita se está viendo en pacientes jóvenes, ¿no? Sí, hay muchos pacientes jóvenes con hipertensión, con diabetes, es algo increíble. Mm. Pero pues también se ve a la alimentación, ¿no? Los ultraprocesados. Sí, están comiendo mucho alimento procesado, ya la comida no es tan limpia como antes, entonces comen a deshoras, mucha comida chatarra, bebidas gaseosas, También influye en el medio ambiente, ¿no? La claro, entonces contaminación. no contribuye a nada y uno tiene que ayudarse tanto mirar de cuidar más su alimentación, un estado físico saludable, actividad física, ya que pues con muchas variantes del planeta como tal y del país no están colaborando como son la alimentación, la contaminación, todos los procesamientos, los químicos que ahora tienen la comida, hay que ayudarnos un poquito ya sea con la actividad física, Exactamente. Que sea 30 minutos al día, 3 veces a la semana. aunque sea mínimo, sí, hay que dedicarle, ahí sea 3 horitas a la semana, Mm. pero no quedarnos quietos en la casa. Salir a caminar, salir a hacer terapia acuática, salir a trotar, hacer Por eso bailoterapia. dicen que tener mascotas en la casa como un perro Te es obliga a salir a caminar. exacto, te obliga a que tienes que sacar el perro a pasear, Y uno entonces, lo saca mínimo 3 veces al día. Entonces, fijo una caminada diaria de 3 veces al día. Salir en la mañana, en la tarde, en la noche. Y eso es bendito. O sea, si no tienen el buen hábito de salir a caminar, consíganse un perro. El perro los obliga a salir a caminar. como dice el dicho, si tiene miedo, cómprese un perro. Cómprese un perro, sí. Te ayuda mucho para el estado físico. Sí, increíble. Pero hay que hacer cositas para ayudarse. Mm. Ya vamos ahí, ok. Sí. Epa. Listo, me decías.